Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros correspondiente al Máster en Dirección Económico-Financiero de la Universidad a Distancia de Madrid del curso académico 2019-2020, su edición de octubre 19. Esta sesión está siendo grabada y el enlace a la misma lo tenéis disponible en el primer bloque del aula virtual para que lo visualicéis cuando deseéis. Además, el documento que tenéis en pantalla, que es la guía docente de la asignatura, también lo tenéis disponible a través de un enlace en el primer bloque del aula virtual. Os recomiendo encarecidamente que os lo descarguéis y lo leáis con atención, puesto que en él se incluyen las recomendaciones y normas para cursar con éxito la asignatura. Esta asignatura está dentro del módulo de análisis y control. Este módulo tiene 9 créditos y 4 de ellos corresponden a nuestra asignatura, que tiene carácter obligatorio. La titulación del máster se incardina dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad y la duración de la misma es del 7 del 10 de 2019 hasta el 15 del 12 de 2019. El profesor responsable soy yo, José Ignacio Llorente Olier, y podéis contactar conmigo a través de los siguientes caminos, de los siguientes métodos. En primer lugar, tenéis ahí el correo electrónico, joseignacio.llorente@udima.es, y podéis contactar conmigo a través del 91 444 4920, la extensión 4941, los viernes de 12 a 13:30. Además de a través del correo electrónico y de las tutorías telefónicas, podéis contactar conmigo y además así lo recomiendo a través de los foros del aula virtual, el foro de tutorías de la asignatura. Tenéis que entrar y pinchar en el mismo, suscribiros y de esa manera recibiréis la información que todas las semanas mando indicando qué lecciones y qué actividades hay que hacer. ¿De acuerdo? Insisto, es entrar en el foro correspondiente y darle a la opción de suscribirse. Bien, además de eso también podéis contactar conmigo a través del sistema de mensajería instantánea del aula virtual. En cualquier caso, se recomienda que se utilicen los foros porque los foros son una herramienta muy buena de aprendizaje colectivo. Ello significa pues, que si alguien pone una pregunta determinada va a ser vista por todos los demás alumnos que estén suscritos y lo mismo la respuesta que del profesor o comentarios que pueda hacer cualquier otro alumno, pues también va a quedar reflejado y de esa manera, pues ya digo, es una muy buena manera de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje colectivo. Bien, información básica de la asignatura que está aquí en la guía docente. El texto de referencia es el libro Análisis de Estados Económico-Financieros, editorial CEF, de la segunda edición del año 2017, cuyo autor soy yo, José Ignacio Llorente Olier. Requisitos para poder presentarse al examen. Hay que tener aprobados el 75% de los controles y el 50% de las AECs. El curso consta de 3 actividades de aprendizaje, 3 actividades de evaluación continua y 3 controles. Dado el número de pruebas que tiene esta asignatura, será necesario tener aprobados los 3 controles de la asignatura y al menos 2 de las AECs de la asignatura. ¿De acuerdo? Las actividades de aprendizaje son de realización voluntaria, pero aportan un 10% de la puntuación. Además de estos requisitos, para poder aprobar la asignatura, hay que aprobar el examen final. Para poder presentarse al examen final, ya digo, hay que tener hecho el 75% y aprobados el 75% de los controles y el 50% de las AECs. Quien cumpla con esos requisitos tendrá que acceder al examen final, el cual es obligatorio, presencial y eliminatorio. Sin la aprobación del examen no se puede aprobar la asignatura. Todos los exámenes, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, pues tendrán las siguientes características. El examen consta de 2 partes. La primera parte pondera un 40% de la nota, esto es 4 puntos sobre 10, y se compone de un test de 10 preguntas, cada una de las cuales vale 0,4 puntos. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. La segunda parte pues pondera un 60% de la nota, es decir, 6 puntos sobre 10, y es un caso práctico que vale 6 puntos. El mismo puede tener diversos apartados, pero en su conjunto ese caso práctico vale 6 puntos. Fechas límite de entrega y pruebas de evaluación. Las actividades de aprendizaje 1, 2 y 3 están abiertas hasta el final del periodo lectivo, hasta el 15 del 12. Las actividades de evaluación continua, que se presentan en buzones, son escalonadas. La actividad 1, el 3 del 10 del 2019, la AF2, 17 del 11 del 2019, la AF3 desde el 8 del 12 del 2019. Y los controles, las preguntas tipo test, pues están abiertos hasta el final del periodo lectivo, 15 del 12 del 19.
La presentación fuera de plazo de las actividades planificadas en la guía docente, en este caso aplicables a las AECs, porque las actividades de aprendizaje van a estar abiertas durante todo el periodo lectivo. Pero las AECs, si se presentan fuera de estas fechas escalonadas que hemos comentado, conllevarán una penalización. ¿A cuánto puede ascender esa penalización? Retrasos en la entrega de menos de 15 días, por ejemplo, si se presentase el 10 del 12, sería una penalización de 2 puntos. Si hubiera un retraso pues, superior a 15 días, la máxima nota de la actividad serían 6 puntos. La fecha prevista para el examen final presencial se publicará en el aula central de grados. Bien, sobre la asignatura, pues podemos decir que el punto de partida sobre el que va a pivotar nuestra disciplina es la creación de valor. La creación de valor constituye el objetivo principal de cualquier directivo de la empresa y dicho proceso es escrutado por los analistas financieros, cuyos informes pues, tienen un impacto decisivo en las valoraciones de los negocios que son llevadas a cabo en los mercados financieros. El trabajo de los analistas financieros, basado en la realización de proyecciones de flujo de caja, requiere de información útil como la disponibilidad de planes de empresa y datos sobre la marcha de las compañías. Pero, a este respecto, la información contable, la información de los estados financieros, la que se publica anualmente, es un pilar fundamental para dicho trabajo. El análisis de los estados económico-financieros, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo, pues es esencial para poder entender la actuación esperada de una compañía, ya que informa sobre su comportamiento en su pasado reciente, pero no solo los analistas financieros están interesados en conocer y en estudiar estos estados económico-financieros, también otros agentes, directivos, empleados, accionistas, hacienda pública, pues también lo están. El registro de los hechos económicos y financieros mediante el lenguaje contable y su plasmación en estos estados permite a todos los agentes interesados obtener una información extraordinariamente relevante para la toma de decisiones. Esta asignatura tiene como objetivo posibilitar a los alumnos la comprensión e interpretación de los estados financieros que deben ser elaborados por las sociedades mercantiles. El alumno va a adquirir conocimientos y habilidades para tratar de responder tras el estudio de los estados económico-financieros a las preguntas clave que se le pueden plantear a un analista. Es ¿cuál es la estructura de los estados económico-financieros? ¿A qué dedica la inversión disponible de la empresa? Esto es los activos del balance y cómo se financia, es decir, sus pasivos y patrimonio neto. ¿Cuáles son los ingresos y estructura de costes? Esto es la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuán líquida es la empresa? Pregunta a la que contestaremos a través de 3 herramientas: el análisis de ratios, la comparativa entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos y el periodo medio de maduración. ¿Cuán rentables son los activos de la empresa? Esto es la rentabilidad económica. ¿Y cuán rentable resulta la empresa para sus propietarios? Esto es la rentabilidad financiera. Y posteriormente, cómo son los cash flows que genera, su naturaleza y su volumen, tanto relativos a la explotación como a la inversión como a la financiación. Además, el alumno al final del estudio deberá estar en condiciones de realizar proyecciones de estados económico-financieros, de analizar los estados de grupos consolidados y de realizar análisis completos pues, de forma estructurada, disponiendo de referencias sectoriales. De acuerdo a los programas aprobados por el Ministerio y auditados por la ANECA, pues aquí tenéis las competencias generales, las competencias transversales, las competencias específicas y los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura. No obstante, mirad, yo os diría que si tengo un objetivo para vosotros es que después de haber estudiado la asignatura estéis en condiciones aproximadamente en una jornada y media de trabajo, seáis analistas internos o analistas externos, de realizar un análisis completo y con la hoja de cálculo correspondiente y con la estructura de comentarios vista, realizar un análisis completo de los estados económico-financieros de cualquier compañía. No hay mejor hoja de cálculo que la que uno se hace y desde luego pues os recomiendo, ya digo, que os apliquéis al estudio de la asignatura y con respecto a la metodología, decir que estudiéis de forma paulatina. La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA. Y bueno, pues también comentar que es importante que tengáis conocimientos previos de contabilidad financiera para poder llevar a cabo el estudio de la asignatura. La contabilidad es al análisis de estados económico-financieros, lo que la sintaxis y la ortografía pues es al comentario de texto.
¿De acuerdo? Efectos pedagógicos, las unidades 1 y 2 del manual, bueno, pues no son lectivas, su estudio es voluntario. No obstante, sí se recomienda encarecidamente la lectura de las mismas y la realización de supuestos prácticos asociados. El orden de estudio de las unidades se plantea en dos bloques. En primer lugar, las unidades 3, 4, 6 y 7, donde se aborda respectivamente el análisis del balance, unidad 3, análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, unidad 4, análisis de la liquidez, unidad 6 y análisis de la rentabilidad, unidad 7. El segundo bloque corresponde a las unidades 5, 8, 9 y 10, donde se aborda por este orden el análisis de estado de cambios en el patrimonio neto, unidad 5, análisis de estado de flujo de efectivo, unidad 8, análisis integrado de estados económico-financieros, unidad 9, y análisis de estados consolidados, unidad 10. Las pruebas que hay que realizar, las distintas actividades para poder presentarse al examen son 3 controles, el primero corresponde a las unidades 3 y 4, el segundo corresponde a las unidades 6, 7 y 5 y el tercero corresponde a las unidades 8, 9 y 10. Los controles son, ya digo, preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. Cada uno de estos 3 controles tiene 2 intentos. Quedará reflejado en vuestro expediente la nota más alta de los 2. Los controles y el resto de las pruebas se hacen, lógicamente, online. Y si es importante, bueno, yo puedo acceder al control, puedo hacerlo tranquilamente con los materiales encima de mi mesa, puedo entrar, guardar determinadas respuestas y hasta que no le dé a enviar, puedo volver a salir y continuar más adelante. Una vez que he dado a enviar, ya queda registrado la nota del control. ¿De acuerdo? Las actividades de aprendizaje corresponden de unidades 1 a 10. Una de ellas pues, consiste en la presentación, en la cual tenéis que poner vuestra formación académica, vuestro background profesional y el interés que tenéis en esta asignatura y en el máster. Hay otra actividad que es colaborativa, que consiste en la elaboración de un glosario de algún término económico-financiero aparecido en las distintas unidades, y desde otra que viene a ser una especie de entrenamiento para realizar los controles, que es un test, ya digo, con preguntas de elección múltiple, con 4 posibles soluciones, y respecto a los controles, la novedad es que esta actividad de aprendizaje, esta tercera actividad de aprendizaje, pues tiene intentos ilimitados, es decir, podéis hacer tantos intentos como deseéis. Luego tenéis 3 actividades de evaluación continua. La primera corresponde a las unidades 3 y 4, que consiste en la elaboración y análisis de un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. La segunda corresponde al análisis de la liquidez y rentabilidad, tomando como base el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias elaborado en la primera actividad. Y la tercera consiste en la elaboración y análisis del estado de flujo de efectivo de acuerdo con los criterios del Plan General de Contabilidad, también tomando como base, como materia prima, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias elaborados aquí. ¿Cómo hago las correcciones? Cuando el alumno elabora la actividad, siempre que esté dentro de plazo, lógicamente, le doy un primer feedback indicándole los errores que ha podido cometer, le retrocedo la actividad y tiene así opción a corregir dichos errores y bueno, a conseguir una mejor nota. Lógicamente, pues quien tiene una segunda entrega no va a sacar un 10, pero puede sacar una buena nota si es que en ese segundo intento hace bien las actividades. Los feedbacks asociados pues son lo más completos posibles. Lo que sí quiero aclarar, lo que no hay es feedback previos, es decir, no se puede entregar o pedirme que dé un vistazo a una actividad cuando no está entregada, porque las actividades son exámenes para entendernos. Entonces, pues el feedback se da posteriormente a su entrega. ¿De acuerdo? Bien, todas las pruebas tienen que hacerse una vez estudiadas las unidades correspondientes y desde la primera semana tenéis que conocer el detalle de esta guía docente y su planificación de actividades al acceder al aula virtual. Con respecto a dudas y tutorías, como he comentado, la asignatura dispone de un foro específico para tutorías y, pues ya digo, los foros son un muy buen canal de comunicación entre el profesor y el alumno porque, ya digo, son un instrumento de aprendizaje, una herramienta de aprendizaje compartido y colaborativo, creo que es muy interesante. El requerimiento temporal para el estudio y realización de actividades viene a ser el siguiente. Ya digo que en cuanto a metodología es importante que estudiéis de forma continuada y diaria. Pensad que el estudio de las 10 unidades os debe ocupar unos 40 horas, que la elaboración de las actividades formativas de evaluación continua, de aprendizaje y control es unas 45 horas y posteriormente, finalmente, unas 15 horas pues para apuntalar finalmente el estudio de la asignatura.
estudiar de esta manera va a ser mucho más provechoso que bueno, pues darse una panzada el día antes de tener que entregar una actividad o darse una panzada antes del examen. Pedagógicamente, pues está demostrado que ese método un poco a tirones pues es mucho menos efectivo. Aquí ya digo, tenéis los materiales didácticos y sí comentar, además tenéis aquí una serie de bibliografía de consulta voluntaria. Si alguien estuviera interesado en profundizar en algún tema, que me lo diga y le puedo recomendar más bibliografía. Pero tenéis además en el aula virtual, además del PDF de las unidades del libro que os han entregado, y de la carpeta con los 30 supuestos prácticos, tenéis presentaciones en PowerPoint pasadas a PDF de todas las unidades del libro, de todas las unidades lectivas, y además de eso tenéis bastantes vídeos y también hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la idea es que todos estos medios os sirvan y complementen al estudio del libro. Bien, algunas cosillas. No entraré aquí, pero aquí tenéis el ejemplo de cronograma de actividades didácticas. Por ejemplo, la primera semana, del 7 del 10 al 13 del 10, hay que estudiar la unidad 1 y hacer esta actividad de aprendizaje que consiste en el foro de presentación. Las actividades de aprendizaje, como ya he dicho, están abiertas desde el 7 del 10 hasta el 15 del 12, hasta la finalización del periodo, ¿de acuerdo? Las unidades 1 y 2 no son lectivas, ¿de acuerdo? Y sí comentar que la que es lectiva y es importante que estudiéis, ya digo, es la unidad 3, que es la de análisis del balance. La semana siguiente, pues 14 del 10 al 20 del 10 es el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, y aquí tendríais ya pues que realizar un primer control, que también está durante todo el periodo lectivo, y tendríais que empezar a realizar la primera actividad de evaluación continua, que se extiende hasta el 3 del 11, ¿de acuerdo? Vais a tener siempre tiempo suficiente para poder hacer actividades, pero es muy importante que no, bueno, que no lo dejéis para el final, porque si no la asignatura se hace cada vez más difícil y más cuesta arriba. Aquí ya digo, tenéis el orden de todas las unidades para vuestra consulta. Además, picando en el aula virtual, en los buzones de entrega y en los controles correspondientes, aparece la fecha tope de cada una de las actividades. En el aula virtual, lógicamente, también aparece el trabajo que hay que hacer en cada una de las semanas. Y ya digo, yo al principio de la semana os enviaré siempre un mensaje con el tema que hay que estudiar y las lecciones y las actividades que hay que realizar. Suscribiros a esos foros. Bien, ya digo, este es el detalle de toda la guía docente. Sistema de evaluación. Las actividades de aprendizaje pesan un 10%, son voluntarias, los controles un 10%, las actividades de evaluación continua 1, 2 y 3 un 30% y el examen final presencial un 50%. Aquí ya digo, bueno, pues tenéis el detalle de lo explicado del sistema de evaluación. Las actividades se corregirán en un plazo de 10 días después de su entrega y, como ya he dicho, pues retrasos con las fechas previstas, con respecto a las fechas previstas, implicarán penalización. También comentar que las actividades de evaluación continua, cuando son entregadas, aunque siempre hay que entregarlas, se cierra un domingo a las 23:59, no habrá penalización si las mismas se entregan las 12 horas siguientes a este domingo, es decir, hasta el lunes a las 12 del mediodía se podrán entregar las actividades sin penalización. Después del cierre de buzones marcado en el calendario académico, no se permitirá entrega alguna de actividades, ¿vale? Examen final presencial. Bueno, pues aquí está también el detalle y sí comentar algo que es muy importante, por favor. Alguien que no reúna los requisitos en cuanto a realización y aprobación de actividades y controles antes comentado, no se va a poder presentar al examen. Si se presenta, bueno, pues el examen no se le corregirá y se considerará suspenso. Es decir, correrá, y además le correrá convocatoria. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, que me lo comente, pero prefiero dejar esto muy claro desde el principio para que nadie nadie se engañe. Bien, la convocatoria extraordinaria de septiembre tiene exactamente los mismos requisitos que la convocatoria ordinaria, la de febrero. Y el sistema de calificaciones será de 0 a 4,9 suspenso, de 5 a 6,9 aprobado, de 7 a 8,9 notable y de 9 a 10 sobresaliente. Tres últimos apuntes. Importante. Los trabajos académicos tienen que ser originales. La universidad se ha dotado de un software antiplagio que detecta las coincidencias dentro de lo que sería el aula virtual y dentro del
propio máster con documentación de otros alumnos actuales o pasados. ¿De acuerdo? Y por otra parte también chequea las coincidencias con cualquier otra fuente externa. Un trabajo plagiado, cuando a mí me salte que hay coincidencias, pues implica el suspenso. Pero sobre todo, más allá del desdoro que supone esto desde el punto de vista del expediente y académicamente hablando, pues hay una cuestión, y es que quien copia un trabajo pues no aprende. Y aquí, más allá del título, que es muy importante, pues el objetivo del trabajo es que aprendáis. Otro punto también importante, corrección lingüística. Disuade muchísimo a quien lo lee un trabajo con faltas de ortografía o con errores de sintaxis. Por favor, sed cuidadosos a este respecto, porque vuestro objetivo como analistas es influir en un determinado colectivo, sean accionistas, sean bancarios, sean directivos. Y para ello, pues el trabajo tiene que estar bien hecho, desde luego de contenidos y evidentemente también en lo que sería su redacción. Cuando haya una sesión de Blackboard Collaborate en la cual se participe mientras que se graba, bueno, pues el alumno presta su consentimiento para que dicha sesión sea grabada y como para que se registre su participación. Y finalmente, bueno, pues sabed que a final del semestre la unidad técnica de la universidad os enviará un enlace para que hagáis una encuesta de satisfacción, pues evaluando todos los aspectos del máster, al profesorado, el material, la asignatura, etcétera, el máster en su conjunto. Y bueno, pues para nosotros es muy importante porque es una manera de aprender. Y también os comento lo siguiente, o sea, no obstante, si alguien tiene dudas, preguntas, quejas, por favor, no esperéis a la finalización del curso del semestre para hacer las notas, es decir, comunicarlas antes, en primer lugar, al profesor, a la persona implicada, y luego, bueno, pues desde la coordinadora del máster a bueno, otras figuras, como es incluso en la unidad de defensor del alumno, pues son de vuestro uso si así lo necesitáis. Sois estudiantes y por ello os vamos a exigir desde el punto de vista académico, también sois clientes y os debemos todo el respeto y que se le dé a un cliente y bueno, pues la idea es prestar el mejor servicio posible. Y por mi parte, nada más. Bueno, finalmente, a efectos informativos, tenéis la matriz de asociación de competencias y actividades formativas. Es un cuadro muy prolijo, muy detallado, en el cual todas y cada una de las competencias se cruzan con las actividades que vamos a desarrollar en el curso. Por mi parte, nada más. Desearos mucha suerte. Espero que todo vaya muy bien. Ya digo, quedo a vuestra disposición desde el primer día. Y bueno, pues os deseo muchísima suerte y muchísimo éxito, tanto en la asignatura como en el máster. Un abrazo y doy por terminada la sesión.